Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos. Quiero decirles que acabamos de finalizar una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros con el tema del proyecto de ley de rendición de cuentas, que en poco tiempo más estaremos presentando en el Parlamento. Esta es la cuarta sesión, muy extensa e intensa, diría yo, que hemos dedicado al tema. Lo hemos analizado profundamente en el marco de un escenario que, como ustedes saben, se ha complicado mucho, tanto a escala mundial, a escala regional, a escala de los vecinos más cercanos, y por supuesto Uruguay no podía ser una excepción, aunque el país se ha diferenciado bastante de las experiencias señaladas, porque ha mantenido modestamente un crecimiento pequeño, pero crecimiento al fin, que es lo que vamos a procurar incrementar a la brevedad posible, sabiendo que hay un único camino genuino para lograr crecimiento más importante que el actual, que es la inversión. La inversión pública, la inversión privada, la inversión nacional y la inversión del exterior. Para ayudar a recorrer este camino fundamental, necesitamos corregir algunos desequilibrios macroeconómicos que tiene el país, uno de los cuales es el que refiere a las cuentas públicas. Por lo tanto, esta instancia presupuestal refiere especialmente a la corrección del desequilibrio que tenemos en las cuentas públicas y que nos proponemos mejorar precisamente con medidas como las que va a contener el proyecto de ley de rendición de cuentas. Obviamente hay dos grandes componentes en la política fiscal. Uno es el componente de los gastos, otro es el de los ingresos. El primero de ellos en un país como Uruguay deja poco margen para la acción, porque un elevado porcentaje del gasto público es lo que los economistas llamamos gasto endógeno. Esto ya es un gasto predeterminado por normas que vienen del pasado. Por ejemplo, tenemos una norma que prevé la incorporación de nuevos colectivos al Sistema Nacional Integrado de Salud. Y esa es una decisión que supone un gasto muy importante y que ya está determinado y que hay que hacer de todas las maneras posibles. Por lo tanto, además de actuar en el gasto que nos deja un margen relativamente limitado, queremos actuar sobre los ingresos, sabiendo que el mejor ingreso que puede tener el país y aquel que nos importa más desde el punto de vista de los resultados de la sociedad uruguaya en su conjunto, es el que proviene del crecimiento. En realidad, en los últimos tiempos, más allá del carácter endógeno del gasto, el desequilibrio fiscal vino mucho más por caída de ingresos que por aumento de gastos, que en relación al Producto Bruto Interno, la verdad es que no se incrementaron en una medida digamos, exagerada, ni mucho menos. Por lo tanto, hay que apostar a los ingresos y sobre todo a aquellos que provienen de la inversión, del crecimiento, y vamos a trabajar, y el contenido de la rendición de cuentas refiere a estos temas, precisamente con estos dos grandes factores de lo que se llama la política fiscal, que es una herramienta fundamental de la política económica. Nosotros hemos aprobado en el día de hoy
una estructura general importante sobre el contenido de las medidas que refieren a gastos e ingresos públicos, y al mismo tiempo tenemos algunos detalles por ajustar que no son los más importantes. La estructura general está aprobada por el Consejo de Ministros, encabezado por el Presidente de la República, y la vamos a presentar el próximo lunes en el secretariado del Frente Amplio. Acabamos de comunicarnos con quienes conducen el secretariado del Frente Amplio y ha acordado una reunión cuya hora será confirmada en pocos minutos para precisamente la sesión del secretariado del próximo lunes. Entonces les quiero pedir a ustedes que tengan un poquito de comprensión adicional a la que ya han tenido y me aguarden hasta el lunes para compartir con ustedes los detalles de la propuesta. Pero los objetivos, la orientación, el rumbo de la propuesta es el que yo acabo de señalar. Y en cuanto a las medidas concretas, nos gustaría mucho, y sé que ustedes lo entienden, que se enterara el Frente Amplio antes que los medios de comunicación, o lo que es lo mismo, que las autoridades del Frente Amplio se enteren del contenido a través de los medios y no a través del gobierno. Por eso les pido paciencia hasta el lunes. No obstante lo cual, estoy a la orden para las preguntas que ustedes quieran formular. Muchas gracias. Buenas tardes, señor ministro. Javier Lasarte, de Canal 12. Independientemente de eso, que obviamente por una razón seguramente hasta de ética, ustedes deben presentarle esto al secretariado del Frente Amplio. ¿Hay estimado un porcentaje acerca de cuánto deben aumentar estos ingresos para tratar de nivelar las cuentas públicas y abatir consecuentemente el déficit fiscal? Pero, señor periodista, usted acaba de decir que me comprende y me hace una pregunta que yo no le puedo contestar. No, yo creo que los detalles de ese tipo les puedo adelantar, sí, en términos de conceptos, que esta es una propuesta que yo considero moderada, que lleva al país por caminos que debe recorrer, pero sin shocks abruptos, ni en materia de ingresos, ni en materia de gastos. Es más, puedo recordar algunas afirmaciones que desde el Presidente de la República hasta todos nosotros hemos hecho. No vamos a introducir ningún recorte en los gastos de prioridad social que tiene el país. Recuerdo algunos de ellos: sistema de cuidados, seguridad pública, los acuerdos que hemos hecho con los docentes de ANEP en materia salarial, los acuerdos con las intendencias. Esas prioridades no van a sufrir ninguna modificación. Con lo cual estoy por lo menos contestando una parte de la pregunta. Les pido que no me pregunten cifras, porque si bien tenemos esas cifras, obviamente, yo preferiría compartirlas primero con las autoridades del Frente Amplio. Buenas tardes, Ken Parks, agencia Bloomberg. Una precisión: en el presupuesto quinquenal que se aprobó el año pasado, había un pronóstico de llevar el déficit fiscal a 2,5% del PIB en el año 2019. Exactamente. En las modificaciones del presupuesto que se va a debatir ahora, ¿eso sigue firme, en pie? Bien. Sí, señor. Puedo contestar afirmativamente. Esa meta queda firme. Nosotros nos proponemos llevar el déficit fiscal hacia el 2019 a 2,5 puntos del producto. Esa es la meta original y la mantenemos. Ahora, yo agradezco la pregunta porque me permite señalar que más allá de la rendición de cuentas, esta rendición que vamos a presentar ahora supone una corrección a la baja de las metas de crecimiento en particular que están incluidas en el presupuesto. Porque
Obviamente Uruguay no puede ser una excepción. Todos los organismos internacionales han hecho correcciones a la baja sobre Uruguay. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CEPAL, los analistas privados del Uruguay han hecho correcciones a la baja y unos y otros han hecho correcciones a la baja porque la realidad está indicando que ha habido un enlentecimiento importante, una desaceleración importante de la economía uruguaya, más importante de aquella que preveíamos cuando hicimos el presupuesto. Por lo tanto, en la rendición de cuentas va a haber correcciones de crecimiento a la baja. Los números los veremos el lunes, pero al tiempo que afirmo que se mantiene la meta en materia fiscal, también digo que la meta en materia de crecimiento no va a ser la misma que en el presupuesto, sino que va a ser menor. Ministro, Natalia Nogués de TV Ciudad, un poco quería preguntarle con el objetivo de tranquilizar a la población, sobre todo teniendo en cuenta que hay que esperar el fin de semana para conocer los detalles, y cuando se habla de gasto y de ingresos, evidentemente hay mucha sensibilidad al respecto, se siente, cada uno en su casa siente esto de lo que usted está hablando. Por un lado, entonces, si usted dijo que había habido un crecimiento chico, pero que había habido, sí. Y si se corrige, seguirá habiendo entonces, aunque sí, sea un crecimiento chico, teniendo en cuenta estas medidas. Sí, señor, agradezco la pregunta porque me permite compartir mi opinión como ministro de Economía con la población y decir que estoy absolutamente convencido de que Uruguay va a seguir creciendo, que 1%, que fue el crecimiento del año pasado, suena como un número bajo, pero es importante en el marco de economías que han caído 4%, por ejemplo, como Brasil, o que han caído alrededor de 2 o 3% como Argentina, o que han caído vertiginosamente como Venezuela. Y estoy mencionando, obviamente, países que han tenido una relación comercial intensa con Uruguay en los últimos años. Entonces, que Uruguay en ese marco se diferencie y crezca 1% no es poca cosa. Ahora bien, habíamos proyectado una meta de 2,75% para el año 2016. Y yo desde ya les adelanto que esa meta que habíamos programado para 2016 la vamos a corregir a la baja. Pero Uruguay va a seguir creciendo. Señor ministro, Mónica de León de Radio Uruguay, buenas tardes. Sin pretender obviamente ir más allá de lo que no va a querer decirnos hasta el lunes, usted dice que hay que actuar en gastos y en ingresos. ¿Puede decirnos qué áreas de la población se verán más afectadas o beneficiadas con estas medidas que se van a anunciar el lunes? Yo acabo de decir que vamos a mantener todas las prioridades definidas en el presupuesto. Y con eso estoy hablando de educación, de cuidados, de seguridad pública, de salud. Todo eso no se va a tocar, se va a cumplir. Así que me parece que es una respuesta suficiente como para contestar a esta pregunta. No, le preguntaba qué se va a afectar si eso no se va a tocar con estas medidas. ¿Perdón? ¿Qué se va a afectar si los gastos sociales no se van a tocar? En realidad no vamos a recortar ningún gasto. Pero ante la pregunta formulada digo que las prioridades no se tocan en particular, porque es lo más sentido por la población, ¿verdad? Ministro, señalaba que hay que apostar a los ingresos que vienen de la inversión, pero el otro camino de la vía impositiva queda descartado, también es una posibilidad dentro de las medidas. Vamos a darle una alta prioridad a la inversión y al crecimiento genuino que proviene de la inversión. Ministro Enrique Lista, de Radio Monte Carlo. La búsqueda de mercados e inversiones por parte del Estado es una constante, pero este tipo de actualidad que se da ahora en el área económica, ¿va a potenciar una búsqueda en el exterior, más grande? ¿Se está hablando de misiones diplomáticas como para poder buscar más mercados?
Sin duda, yo creo que la apertura al mundo tiene que seguir siendo un lineamiento estratégico fundamental de Uruguay. Y cuando decimos apertura al mundo, digámoslo en un sentido amplio del concepto. Para empezar, el sentido político. Esto es la defensa de valores superiores a escala internacional, buscando precisamente la acumulación de fuerzas que haga que esos valores, y en particular el respeto a los derechos humanos, la lucha contra la violencia en el mundo, la lucha contra el armamentismo, sea también una fuente importante de política exterior. Tenemos que tener en cuenta también, me parece a mí, el punto de vista cultural, que no son solo los aprendizajes de idiomas, el estudio de costumbres, el estudio de historias, de experiencias, sino también el saber convivir con los diferentes y hacer que la paz mundial sea una realidad precisamente porque los diferentes practican una diversidad creativa y desde luego el punto de vista económico, que no es solo el comercial. Por supuesto que el comercio importa y mucho, pero importa fundamentalmente la inversión. Porque además en el mundo de hoy inversión y comercio van juntas. La inversión se expande y genera condiciones comerciales. El comercio se expande y genera oportunidades de inversión. Entonces, Uruguay tiene que desarrollar desde este punto de vista una intensa labor de apertura. Afortunadamente vamos muy bien, porque la inversión que llega del exterior a Uruguay proviene de orígenes cada vez más numerosos. Hay una diversificación de orígenes, no vienen siempre del mismo grupo de países. Y hay una diversificación, y esto me importa muchísimo, de destinos. Los destinos tradicionales hasta hace poco tiempo eran la agroindustria alimenticia, el complejo forestal. Ahora está llegando inversión cuantiosa a la industria farmacéutica de Uruguay. Está llegando inversión muy importante a la industria audiovisual de Uruguay. Está llegando inversión muy importante al turismo de Uruguay. Por ejemplo, el principal hotel de Punta del Este está por realizar una inversión de $200 millones, agregando más torres a las que ya tiene. O sea, se invierte también en turismo y se invierte en servicios. Servicios globales, tecnología de la información, está recibiendo volúmenes de inversión muy importantes de Uruguay. Quiero decirles que lo de apostar al crecimiento genuino por la vía de la inversión no es un sueño. La inversión viene muy bien en Uruguay. Déjenme que les dé los datos de los 4 primeros meses de este año. En el primer cuatrimestre de este año, el volumen de proyectos presentados a la Comisión de Aplicación del Ministerio de Economía creció 15%. Y el volumen de inversión que suponen esos proyectos aumentó 20%. En términos reales, los 4 primeros meses de 2016 versus los 4 primeros meses de 2015. Así que no es que yo esté manifestando acá una aspiración, un deseo. Esta es una realidad de Uruguay. Uruguay sigue siendo un país de inversión y de ahí mi respuesta enfática de que Uruguay va a seguir creciendo, por la sencilla razón de que sigue recibiendo inversión. Y ojalá podamos, mediante la corrección de desequilibrios, llegar lo antes posible a los niveles de crecimiento que tuvimos hasta hace muy poco tiempo. Bueno, les agradezco mucho, muchas gracias.